estamos hablando de arrepentimiento y juicio, que es el evangelio eterno en el mensaje del primer ángel. La magnitud de la decisión se expresa por medio del uso de 3 verbos en el imperativo. O sea, en este versículo 7 estamos viendo 3 verbos. ¿Cuáles son los 3 verbos que estamos viendo en el versículo 7 que son parte del llamado del primer ángel? Temed a Dios. Así que allí está el verbo temed en primer lugar. Un llamado a temer a Dios. También aparece en imperativo, dadle gloria. El llamado a que el mundo, la tierra, el globo terráqueo le dé la gloria a Dios. Darle gloria a Dios. Y el tercer verbo es adorar. Y los 3 son el imperativo, es un llamado a que todo el globo terráqueo, a todo el planeta, pueda temer a Dios, darle gloria y adorar al Creador. Cuando hablamos de la proclamación del evangelio eterno, estamos hablando de un mensaje que implica el llamado final que se está haciendo a los seres humanos para que se pongan del lado de Dios en el conflicto cósmico. Hay un conflicto que lo narra el capítulo anterior, el capítulo 13, donde todo el mundo va a ser conminado a tener que tomar una decisión. Que por tiempo la humanidad ha estado envuelta en 3 líneas. Hay una línea que es la de los que sirven a Dios y le honran y llevan su sello. Tan pronto una persona ha creído en Cristo y ha aceptado a Cristo y lleva ese sello divino del Espíritu Santo, ya es parte del pueblo de Dios. Pero hay una distinción que se hace en este mensaje para definir ya quién es el auténtico y verdadero pueblo de Dios. Todo el que está bajo la sombrilla del cristianismo simplemente dice, yo soy cristiano y ya, lo importante es servir a Dios. Y la gente acepta como bueno y válido que tú estás en una iglesia y tú eres cristiano. En sentido general, eso es lo que la gente entiende. Hay un grupo de personas en este tiempo ya que ha rechazado a Cristo. Tenemos una iglesia del diablo que abiertamente tienen su Biblia satánica y son gente que no tienen nada que ver con el evangelio. Entonces, hay un grupo de gente así, pero no es la mayoría de la humanidad. Es un grupo pequeño, pero la inmensa mayoría de la humanidad está en el valle de la decisión. Todavía no han tomado una decisión. La inmensa mayoría de la humanidad todavía no se ha definido de qué lado está. El capítulo 13 de Apocalipsis nos presenta que la humanidad tendrá que tomar una decisión, o tener el sello de Dios o tener la marca de la bestia. Entonces, el siguiente capítulo de Apocalipsis, que es el que estamos analizando en los versos 6 al 12, nos conmina ahora en este mensaje final a la tierra, que tenemos los que somos parte de la iglesia remanente, tenemos que dar este mensaje final y advertir a las personas, en primer lugar, del evangelio completo, el evangelio eterno. Estamos viendo ese evangelio tal como es, con todos los aspectos, todos los detalles. Ayer vimos las características de ese evangelio en el mismo libro de Apocalipsis. Ahora, cuando todo el evangelio completo sea escuchado, sea proclamado, la gente conozca la verdad de Dios, el mensaje del sábado, el mensaje del santuario, todo el mensaje completo de Dios, el juicio que es clave. Entonces viene una advertencia a no irse por el otro lado. O sea, mira, este es el lado correcto, estamos proclamando esta verdad. No te vayas por allí a recibir aquella marca, no te vayas en esa dirección. Es el mensaje del segundo y tercer ángel, porque si te vas por ahí, van a venir estas consecuencias. Este mensaje triangelical respeta la libertad humana, pero invita a cada persona de esta tierra a que responda libremente al plan de salvación. Así que dentro de ese llamado está el temer a Dios. El temor puede despertarnos para que hagamos algo que evite el peligro que lo genera. Así se creó en nuestro cuerpo, cómo reaccionamos frente al temor. Se activan unas partes de tu cerebro que te ponen alerta cuando tienes temor. En las escrituras, la presencia de Dios puede engendrar temor. Así lo podemos ver a través de las escrituras. Cuando la persona se encuentra ante la presencia de Dios, a veces tiene cierto temor. Y la gente dice, bueno, pero
El temor al que habla la Biblia aquí no es un temor de miedo, no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia, pero sigue siendo un temor al que nos referimos. No es un temor de terror, es un temor que te lleva a reconocer la grandeza de ese ser ante quien tú estás. Los seres humanos temen por su vida, no porque Dios amenace con matarlos, sino porque se dan cuenta de que la experiencia de estar en la presencia de un Dios tan grande y poderoso es tan intensa que temen no sobrevivir ante esa presencia. Cuando tienen una vislumbre del poder, la grandeza, la magnificencia, la gloria, el honor de ese Dios, entonces se atemorizan y eso los lleva a temer y poder adorar, honrar. En consecuencia, el miedo que se manifestó con temor y temblor los empuja maravillados, expresándose en agradecida sumisión a Él, en adoración y comunión con aquel que tiene vida en sí mismo. La grandeza, el poder de ese Dios es tanto que yo prefiero no estar tan cerca. Después de ver esa manifestación de Dios, el pueblo reaccionó. ¿Qué es toda esta carne para que oiga la voz de Dios? Es lo que el pueblo está diciendo. ¿Qué es toda esta carne? O sea, ¿qué somos nosotros para que podamos escuchar al Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y viva? Llega tú, toda tu casa, lo que Jehová dijere, todo lo que el Señor diga, todas las cosas que el Señor diga, entonces lo vamos a hacer. El pueblo se expresa así literalmente. Lo está narrando Deuteronomio capítulo 5, verso 27. Pero, por favor, Moisés, no queremos que sea Él que nos hable. Pero de verdad que lo que Dios quiere y lo que Dios anhela es que nosotros podamos tener no un miedo de Él, sino entender su grandeza y reverenciarlo. Es un verdadero temor reverencial por el Creador y Redentor. Así lo expresa la palabra inspirada. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué están haciendo estos seres que están en la patria celestial? La Biblia dice que se postran delante de Dios, que echan sus coronas y reconocen que Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Y resalta las razones por las que Él es digno. El capítulo 5, versículo 8, cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Los 4 seres vivientes, seres divinos, los 24 ancianos, que en la posición que su servidor mantiene, como un grupo de teólogos la mantiene, creemos que son seres humanos redimidos por Jesús, se postran delante del Cordero. Están allí reconociendo la grandeza, tanto los 4 seres vivientes, que son seres celestiales, como los 24 ancianos, que son seres humanos redimidos, que entendemos que ascendieron con Cristo cuando Cristo ascendió al cielo. En ocasión de su ascensión, dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y la inspiración profética dice que esos que resucitaron, cuando Cristo resucitó, no gustaron la muerte nuevamente, sino que resucitaron para vida eterna y que Cristo los llevó al cielo como un trofeo de victoria, de su victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Esos que resucitaron en el momento que Cristo resucitó, resucitaron para vida eterna. ¿Qué dicen? Cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Este grupo de personas está diciendo: Señor,
tú eres digno porque nos redimiste. Los ángeles no pueden decir nos redimiste. Los ángeles que están en el cielo, que no han pecado, no pueden decir estas palabras. Así que este grupo de personas que está allí redimido está diciendo, tú eres digno de recibir toda esta gloria y honra porque nos redimiste. Esta reverencia que le rinden a Dios, este honor, es justamente por lo que Cristo ha hecho. Ahora, el mejor paralelo bíblico para el llamado a temer a Dios lo encontramos en otro texto del Antiguo Testamento, que está en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Aparece la misma palabra y aparece el mismo sentido de por qué temer a Dios. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Fíjense, cuando comparamos este texto de Eclesiastés 12:14 con el texto de Apocalipsis 14:7, vean la relación que aparece. En primer lugar, temer a Dios. En ambos pasajes se usa el imperativo, temed a Dios. Es un asunto de urgencia el llamado a temer a Dios, a reconocer la grandeza, el poder de Dios, al reconocer a ese Dios ante nuestra presencia. El llamado es universal porque está dirigido a todos los seres humanos. De hecho, estuve buscando ese texto de Eclesiastés 12:14 en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas es una versión diferente y yo quería ver cómo lo presenta. Y el texto aquí está, dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. La versión Reina Valera dice, porque esto es el todo del hombre. En esta versión, ellos le dieron el sentido, porque esto concierne a toda persona, a toda persona. Cuando tomamos esta traducción, podemos decir realmente que hay un sentido mucho más amplio de que lo que está diciendo Eclesiastés 12:14 es para todo el mundo, es universal. Y de hecho, el mensaje y el llamado que hace Salomón es un mensaje universal a todos los habitantes de la tierra, dice Apocalipsis 14:6. El mensaje de los tres ángeles tiene que llegar a todo el mundo. Temer a Dios está conectado con el juicio. Dice Eclesiastés, Dios traerá toda obra a juicio. O sea, ¿por qué tenemos que temer a Dios? Porque Dios va a traer toda obra a juicio, dice Eclesiastés. Pero Apocalipsis dice, la hora de su juicio ha llegado. O sea, miren la relación de ambos versículos. Temer a Dios está asociado con guardar sus mandamientos. Los santos, dice el capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. En Eclesiastés dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Otra vez, estamos mirando que el temor a Dios está intrínsecamente relacionado con reconocer a ese Dios, con honrar a ese Dios, con obedecer, vivir en armonía con los principios de ese Dios. Si realmente temes a Dios, entonces vas a guardar sus mandamientos. Lo dice Salomón, lo dice Juan en estos capítulos que estamos mirando, 12, 13 y 14 de Eclesiastés, con Apocalipsis 14, versos 6 al 12. El primer ángel invita con urgencia a los humanos a que hagan de este Dios glorioso su Dios personal y que manifiesten su temor en sumisión a su voluntad amante. Si tú temes a Dios, entonces vas a honrar a ese Dios, vas a obedecer, a servir a ese Dios. ¿Cuál es la alternativa a no temer a Dios? Someterse al dragón, escapar de la muerte. Según lo que la gente cree, el espiritismo es lo que le ofrece eso a las personas. Pero ¿puede el espiritismo cumplir lo que ofrece? Esa triple alianza, esa falsificación del mensaje de los tres ángeles, esa falsificación de la divinidad de Dios, le ofrece una vida eterna al hombre porque entra en un estado superior y va pasando y hay un grupo que cree que tú reencarnas
y vas reencarnando hasta que te convierta en el ser perfecto. Tantas teorías que la gente tiene hoy en día acerca de la vida eterna. Pero el único que puede garantizarnos vida eterna es aquel que murió y vivió. Y como lo dice la palabra de Dios, el que vivo, he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves, dice el Señor. Tengo las llaves ¿de qué? Del infierno y de la muerte. Yo morí de la muerte segunda, la muerte que es la paga del pecado. Cristo padeció la muerte que ningún ser había padecido. Y cuando Él está clamando con esa angustia al Padre en el Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa, es porque Cristo va a experimentar la muerte que es la paga del pecado, la muerte que nadie ha padecido hasta ese momento. Es la que Cristo va a padecer. Y entonces le pide al Señor, si hay alguna forma de salvar al hombre sin yo tener que padecer esta muerte, búscala. Y lo rogó con profundidad. Dice que fue tan fuerte este clamor de Dios que su sudor era como gotas de sangre, porque él sabía que iba a entrar en una situación que nadie había entrado. La paga del pecado es la muerte segunda, es la muerte que Cristo padeció. Pero Cristo dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. En virtud de ser Dios, hecho hombre, de esa humanidad perfecta que fue tentado en todo pero sin pecado, el pecado no encontró nada en esa humanidad que lo retuviera. Por lo tanto, Cristo pudo al tercer día resucitar. Y esa victoria de Cristo sobre la muerte segunda es la garantía que Él nos da para que podamos tener la vida eterna. Hoy tú y yo, cuando recibimos su sacrificio como bueno y válido para nuestro perdón y para nuestra salvación. Así que el llamado no es solamente a temer a Dios. Hay otro llamado que es a darle gloria a ese Dios. Los humanos tienen que dejar de lado el orgullo y en lugar de reconocerse a sí mismo y creer que son alguien o algo, darle honor y gloria al único que merece ese honor y esa gloria, como dicen los 24 ancianos. Tú mereces esa gloria. ¿Por qué? Porque nos redimiste. El ángel especifica que los humanos, inmersos en un conflicto cósmico en que se han cuestionado la justicia y el amor de Dios, deben darle gloria. Es bueno que nosotros podamos reconocer y entender que no es solamente la tierra que está involucrada en este conflicto. El conflicto donde se acusa a Dios, donde Satanás acusa a Dios ante el universo, trasciende al planeta Tierra. Tiene que ver con la eternidad de Dios en el universo de Dios, porque el pecado no empezó en la tierra, el pecado empezó en el cielo. Por lo tanto, el pecado está afectando el universo antes que afectara la tierra. O sea, entendamos claro que cuando Cristo viene a esta tierra, no viene solamente a salvar al ser humano. Debemos tener claro que cuando Cristo viene a la tierra, viene a enmendar ese problema, a tratar de buscar una solución a esa acusación que se le ha hecho al Señor ante el universo de que Dios es injusto y que sus leyes no tenían por qué cumplirse y la forma como actuó con esos seres que estaban en el cielo, que se presentó como una injusticia de parte de Dios. Dios está mostrando ante el universo que Él es justo y que Él es amor. Y eso trasciende a solamente salvar al ser humano. Está en juego el honor de Dios. Y cuando nosotros vemos un llamado a darle gloria a Dios, es un reconocimiento de que ese Dios es justo y Él merece toda la honra y la gloria por su justicia, por su amor, por su misericordia. Es reconocer la pecaminosidad humana y el juicio justo de Dios. De hecho, esa frase, algunas personas cuando están haciendo su estudio de la Biblia, se la encuentran en diferentes partes y a veces no ven la relación entre darle gloria a Dios con la confesión de culpa, como aparece en algunas expresiones, y con el arrepentimiento. Vamos a ver esta expresión de Josué 7:19.
Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Ustedes conocen el entorno del pecado de Acán, que tomó el oro, lo escondió en su tienda y algunas otras cosas de valor que él vio y que le parecieron que eran muy importantes tenerlas, y la escondió. Había una instrucción de que nadie hiciera eso, que no tocaran nada de eso. Entonces, cuando él peca, está afectando a todo el pueblo. Y fruto de ese pecado se dieron unas situaciones, así que el Señor le dice a Josué lo que había pasado y él echa suerte, vamos a ver, Dios te va a guiar en el proceso. Y cae sobre Acán y dice: mira, confiesa tu pecado. Pero no le dice confiesa tu pecado abiertamente. ¿Qué le dice Josué a Acán? Da gloria a Jehová. Declárame lo que has hecho. O sea, lo primero que le está diciendo es: da gloria a Jehová. Cuando tú vas a confesar tu pecado, dale gloria a Dios y dale alabanza. Pero lo que está señalándole es: no siga encubriendo más tu pecado. En vez de encubrirlo, da gloria a Jehová y declara lo que tiene que declarar. Cuando tú confiesas tu pecado, reconoces que eres pecador, te humillas delante de Dios, entonces le das gloria. Eso es importante que lo podamos ver y ver versículos donde se utiliza de esa manera el dar gloria a Dios. Cuando confesamos, nos apartamos del pecado, nos arrepentimos del pecado, estamos glorificando a Dios. Vamos a ver Jeremías 13:16. Dice: da gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Es lo que está diciendo el texto. Arrepiéntete antes que sea muy tarde. Pero en lugar de decir arrepiéntete, ¿qué está diciendo? Da gloria a Jehová. Antes que vengan tinieblas, que vuestros pies tropiecen, que venga oscuridad. O sea, antes que sea tarde, da gloria a Jehová. Arrepiéntete. Entonces, el dar gloria a Dios lo estamos mirando como confiesa tu pecado en Josué, como arrepiéntete en Jeremías. Entonces, dar gloria a Dios no es que tú vengas y digas con tus palabras, gloria a Dios. Y ya, hay religiones que creen que con decir gloria a Dios ya le están dando gloria, pero siguen violando la ley de Dios, pero siguen en su pecado todavía. Entonces, dar gloria a Dios trasciende a pronunciar esas palabras. Tiene que ver con mi vida, mis acciones, mi confesión, mi arrepentimiento. Primera Samuel 6:5. Haréis, pues, bueno, aquí este texto lo pongo en contexto para que podamos tener una idea de lo que pasó. Los filisteos habían tomado el arca y se la llevaron. Eso fue terrible. Cuando se enteró de eso, el sumo sacerdote Elí, recuerdan que cayó hacia atrás y murió fruto del golpe que se dio. Fue una desgracia terrible para el pueblo, que los filisteos se llevaron el arca, raptaron el arca. Ahora, cuando el arca llegó allá, empezaron las situaciones a pasar en el territorio filisteo. Dagón cayó, se partió por la mitad delante del arca, se había colocado. O sea, llevaron el arca donde estaba el dios Dagón y el dios Dagón cayó y se postró y después lo levantaron y después se partió en dos y lo llevaron para otro sitio y donde llegaban venían plagas, enfermedad y la gente muriendo y no hallaban qué hacer. Reúnen los ancianos de ellos y entonces dicen: tenemos que hacer algo porque no podemos tener esto aquí. Donde esto llega, lo que trae muerte y destrucción, enfermedad. Y entonces llega allí el aspecto: miren, hagan una ofrenda de oro, que sean en la forma de esas plagas que han venido y nos han afectado. Y daréis, dicen ellos, los filisteos, daréis gloria al Dios de Israel. Estas personas están diciendo: lleven una ofrenda y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano sobre nosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. O sea, ustedes hicieron algo mal, devuelvan el arca y mándenla con una ofrenda. Arrepiéntanse de lo que hicieron. Ustedes la trajeron, devuélvanla. Y daréis
gloria al Dios de Israel. Cuando ustedes hagan eso, van a estar dando gloria al Dios de Israel. ¿Qué es lo que van a hacer? Devolver el arca, arrepentirse de lo que ellos habían hecho y dar una ofrenda inclusive. Incluyen la ofrenda. Y así, cuando hagan eso, van a darle gloria a Dios. Pero hay personas que quieren decir gloria a Dios, pero ni siquiera se han arrepentido. Hay personas que quieren decir gloria a Dios, pero retienen lo que le pertenece a Dios y ni siquiera reconocen a Dios con los dones que el mismo Dios le ha dado. Entonces, hermanos, dar gloria a Dios no es simplemente repetir esas palabras sin entender el significado y la profundidad que tiene el dar gloria a Dios en la transformación de nuestra propia vida. En Apocalipsis, dar gloria a Dios tiene que ver en primer lugar con lo que sucede en el cielo, donde los seres celestiales declaran a una voz que Dios es digno de recibir la gloria porque Él es el creador y el cordero que nos ha redimido. Vimos esos versículos en el día de hoy. En segundo lugar, se ordena a los seres humanos a que den gloria a Dios aquí en la tierra. Apocalipsis 11:13 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hay personas que cuando vean señales y vean las manifestaciones del poder de Dios, entonces van a darle gloria a Dios. Pero para algunos, cuando quieran hacer eso, puede que sea demasiado tarde. En tercer lugar, en el Apocalipsis, dar gloria a Dios en la finalización del conflicto cósmico, se presenta que hay personas que van a glorificar a Dios. El capítulo 19, versículo 7 de Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, ¿quiénes son los que van a hacer eso? Los que tengan el sello del Dios vivo. Los que tengan el sello del Dios vivo, que pasaron por la tribulación cual nunca ha habido hasta ese momento, entonces son los que se van a gozar. Pasaron las plagas y entonces ahora Apocalipsis 19 está presentando lo que viene después de las 7 plagas. Entonces ellos dicen: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué vamos a darle gloria al Señor? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, la iglesia está lista para ese momento. En la tierra hay una negativa a reconocer que los seres humanos son pecadores y que Dios es un Dios justo y amante. El llamado debería ser dado a todos los seres humanos, porque algunos serán testigos del levantamiento destructivo de las fuerzas de la naturaleza y darán la gloria a Dios reconociendo que son pecadores y que los juicios de Dios son justos. Todavía hay gracia cuando se ven algunas señales. Antes de las 7 plagas, se ven algunas señales a las que Jesús enmarcó en Mateo 24, que vamos a ver terremotos, guerras, ese tipo de cosas. Van a venir una vez más. Hemos visto cumplimiento de eso, pero va a haber una manifestación de esas señales previo a las 7 plagas. Así lo expresa la inspiración profética. Y ese tipo de situación será un llamado a las personas, un llamado similar al que hizo Dios cuando los animales entraron en el arca, de 2 en 2, perfectamente ordenados. O sea, esa fue la última señal para Dios cerrar la puerta del arca. Y aún así la gente no entendió. Entonces Dios va a hacer otra vez algunas señales grandes, portentosas, antes de las 7 plagas. Todavía hay gracia. Y algunas personas, cuando vean estas manifestaciones, van a venir a Dios y van a reconocer la grandeza de Dios. El llamado a aceptar a Dios, a ese Dios majestuoso de la Biblia, como un Dios personal, es decir, a temer a ese Dios y a confesar nuestra pecaminosidad, reconociéndolo, también está expresado en el contexto del anuncio de que la hora del juicio ha llegado. Ese es parte del mensaje del primer ángel, la hora del juicio. Y como hay un juicio, en principio una búsqueda legal de la verdad, se cometió un delito de proporciones cósmicas, se introdujo el pecado en el universo antes de que el hombre incluso pecara en el cielo. Entonces los poderes del mal atacaron la integridad del carácter amante de Dios. Entonces, en el juicio final, su nombre será exonerado.
el juicio tiene que ser hecho no solamente para ver qué ser humano ha sido realmente consecuente con su decisión de aceptar a Cristo. O sea, esta persona aceptó a Cristo. Ahora, de la manera que aceptó a Cristo, permaneció en Cristo, perseveró en Cristo. Eso es el juicio. Ver si de la manera que recibimos a Cristo, anduvimos en Él en nuestra vida. Eso es el juicio investigador para el ser humano. Pero el juicio trasciende, como hemos dicho, solamente a eso. Busca vindicar el carácter de Dios ante el universo, el honor de Dios ante el universo. Eso es parte fundamental del juicio. Y termino señalando estos tres aspectos acerca del juicio, las tres etapas del juicio. La primera etapa del juicio es el juicio investigador en el cielo, donde la vida del pueblo de Dios es investigada para revelar si cada uno ha permanecido firme en su compromiso de fe con el Cordero. Así que hay un juicio investigador que hay que hacer. Vamos a ver si realmente las personas han estado en armonía con lo que recibieron. Número 2, hay un juicio durante el milenio. Ese juicio, la palabra de Dios dice que vamos a participar los redimidos. Si usted busca 1 Corintios 6, dice apóstol Pablo, que vamos a juzgar aún a los ángeles, no solo al mundo, aún a los ángeles, dice el apóstol Pablo. Entonces, ese juicio durante el milenio es para nosotros verificar la justicia de Dios. Y dice la inspiración profética que cuando termine ese juicio del milenio vamos a reconocer que cada persona que se perdió porque fue su decisión perderse. Que Dios le dio oportunidad a cada quien, pero usando la libertad que Dios le dio a cada ser humano, ellos decidieron perderse. Fue su elección. Entonces vamos a corroborar eso. Cuando termine ese juicio vamos a decir, verdaderos y justos son tus caminos, oh Dios. Y la tercera y última fase del juicio es el juicio final, que es la fase ejecutiva. Después del milenio, Dios tiene el resultado, viene con el resultado de los que se perdieron a ejecutar el juicio después del milenio, que consiste en fuego y azufre a todo aquel que no se arrepintió del pecado, la destrucción del mal y el establecimiento ya definitivamente una tierra restaurada donde vamos a morar por la eternidad. El mensaje de los tres ángeles señala esto. La parte nuestra, hermanos, es proclamar ese mensaje de salvación que el Señor nos ha permitido proclamar. Tú y yo somos parte de este pueblo que tiene que hacer esa proclama. Que Dios te bendiga y que podamos hacer esta labor que Dios nos ha encomendado, que nadie más la podrá hacer. Que Dios te bendiga.